La historia de Notimex. Notimex tiene 42 prestadores de servicios en 24 países, de los cuales 20 son de nacionalidad mexicana. Notimex tiene 87 corresponsables, de los cuales 42 están fuera de México y 45 cubren el territorio nacional. La agencia tiene 310 clientes o abonados, de los cuales 270 son nacionales y 40 internacionales. La línea de tiempo de Notimex. 1968, Notimex surge en respuesta a la necesidad de informar de manera organizada y centralizada sobre el desarrollo de los Juegos Olímpicos realizados en México. Otra versión apunta que su creación obedeció al propósito del gobierno mexicano de difundir información oficial, entre comillas, acerca del movimiento estudiantil que culminó con la matanza de cientos de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, el 2 de octubre. En 1969, la agencia produjo el primer noticiero de televisión a color, el teleperiódico Notimex. Por Canal 8, en ese mismo año, instaló la estación de onda corta XCRMX, Radio México, imagen de México en el mundo. En la década de los 70, la agencia empezaba a crecer y otorgaba servicios de prensa, radio, televisión. Sin embargo, solo contaba con pocos suscriptores, lo que reflejaba el poco interés que le daban a los medios de comunicación. A partir de 1976, Notimex utilizó el satélite Intelsat 4 para el intercambio informativo con un pool de agencias de noticias. El pool es un sistema de cooperación profesional y de coordinación entre las agencias de información de los países no alineados, en la cual todos los participantes tienen igualdad de derecho y de oportunidades. En diciembre de 1976, aunque Notimex ya tenía 8 años de existencia, solo contaba con 6 suscriptores. Comienza a producir y distribuir de manera gratuita un servicio de noticias vía telefónica, del cual era pionero y a la cual tenía acceso al marcar 5912-121. Este servicio, llamado Notifono, proporcionaba información relevante de síntesis de 55 segundos y se actualizaba cada hora, durante las 24 horas del día. En 1980, el gobierno de México ingresó a través de Notimex en acción de sistemas de informativos de América Latina y el Caribe. Para 1983 se inicia un proceso de incorporar formalmente a la agencia en el sector público e introdujo la computación en su trabajo periodístico. En 1983, 15 años después de su fundación, Notimex cuenta con un corresponsal en Managua, capital de Nicaragua. Entre 1983 y 1988, abocó a entregar Notimex a la Secretaría de Gobernación con el objetivo de sectorizarla y así que tuviera un subsidio. En 1985, Notimex tiene 29 corresponsables en importantes ciudades del mundo, sobre todo en América. En 1987, para alcanzar sus metas de expansión, firmó un contrato con la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, a fin de actualizar y automatizar sus sistemas de procedimiento de información. En 1988, Notimex suscribió diversos convenios bilaterales con agencias noticiosas de América, Asia y Europa, que mantiene hasta ahora como DPA, Prensa Latina, Xinhua y AFP. En estos años, los servicios informativos de Notimex consistían en síntesis y cápsulas informativas en vivo de acontecimientos ocurridos en algunas partes del mundo, programas especializados en finanzas, espectáculos, deportes, y contaba también con servicios de producción y equipo radiofónico. En 1990, con 2 décadas de existencia, Notimex contaba con 500 suscriptores y se perfilaba como una agencia que alcanzaba fuerza en México y en los países de América Latina. Bajo la dirección de Pablo Iriart, se realiza el proceso de regionalización de la agencia, por lo que se constituyen 5 oficinas regionales en todo el país: noreste, noroeste, centro y sur. La función de las oficinas regionales es enviar información que se genere en su área de cobertura hacia las oficinas centrales ubicadas en la Ciudad de México, y esta a su vez la difunde a sus suscriptores a través del hilo vía electrónica. Los suscriptores reciben la información mediante una señal vía satelital en una terminal de computadora. En 1996, Notimex incorpora la primera red de computadoras de Azimut, Sistema Central de Cómputo y la transmisión de texto e imágenes por satélites, y la red de Internet que facilitó abandonar la fibra óptica y las microondas, dar paso a la fotografía digital, transmisión de audio y video comprimido, y más tarde incursionar con su página en la red de Internet en 1998. A partir del 2006 comenzó a dejar atrás las antenas, los servidores Nobel, con protocolos para la transferencia de archivos para operar los protocolos por Internet a partir de su servidor web y su propia base de datos. El 2 de junio del 2006 se promulga la ley que crea Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano,
como un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, no sectorizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, así como de la autonomía técnica y de gestión. El día 30 de abril del 2013, en pleno en el Senado de la República, ratificó el nombramiento del periodista Alejandro Ramos Esquivel como director de la agencia Notimex. Bueno, mira, la agencia se divide en diferentes secciones, que en ese sentido casi como si fuera un periódico, pues, pero con una lógica distinta. La sección nacional, la sección internacional, digamos, estructuralmente somos dos direcciones, la dirección editorial que comprende dentro de la dirección editorial la subdirección de información nacional, que específicamente se hace cargo de todas las fuentes que tienen que ver con gobierno, con organizaciones civiles, con básicamente fuentes, digamos, oficiales en ese sentido, ¿no? Es decir, secretarías de Estado, instituciones educativas, algunas organizaciones civiles y no gubernamentales. Básicamente, esa es la sección de información general, que es la más grande, o en un sentido, la que más peso tiene, ¿no? Por el tipo de información que maneja. Después tenemos la subdirección editorial o subdirección de mesa, que le decimos que son los encargados de recibir la información que llega de las demás secciones, digamos, revisarla, corroborar la información que viene si tiene alguna cosa que dudemos que pudiera ser verídica, y después subirla a las diferentes vías de comunicación de la agencia. Tenemos la subdirección de estados, que es desde donde se coordinan a todos los corresponsales del país. La subdirección de deportes, esa es coordinación de deportes, de espectáculos, de cultura. Además tenemos un área de fotografía, el área de internet, y dentro de esta misma dirección está el centro de documentación, que es donde se mantiene el archivo fotográfico, administrativo y de notas de la agencia. Entonces, digamos, es la estructura como tal de la dirección. ¿Cómo funciona? Cada una, digamos, funciona en un sentido también como un periódico, es decir, en las noches cada día se asignan cierto número de eventos, ciertos eventos por corresponsal o por reportero, depende de la fuente que cubra, y también con base en una agenda que nosotros hemos ido construyendo para tal efecto, ¿no? Entonces, o que estamos construyendo para, digamos, la agencia de noticias del Estado mexicano, que eso es Notimex, tiene una doble responsabilidad por encima de, diría yo, muchas de las agencias y la gran mayoría de los medios. Nosotros somos una agencia de Estado. Como tal tenemos que responder, digamos, con esa gran visión que va más allá de la coyuntura informativa o de la agenda particular, ya sea de un periódico, de un periodista, de un director o de un... ¿no? Es decir, aquí nuestra responsabilidad es muy amplia porque no solo tenemos la responsabilidad de darle voz a todas las posibles voces, si se me permite la redundancia, que como fuentes existen, sino que tenemos la responsabilidad de que sea equilibrado, ¿no? Es decir, esta agencia no existe, su leitmotiv no es golpear, es informar. En ese sentido tenemos que ser muy responsables con la información que manejamos. Los reporteros generan la información y la mandan, te decía, a la dirección. Primero puede ser a la subdirección de información general directamente, o pueden mandarla directamente a la mesa de editorial, en este caso, donde tenemos un grupo de editores profesionales, de jefes de departamento y editores que se hacen cargo de revisar la nota, de corregirla, de darle sentido si es necesario, cambiar la cabeza si es conveniente. Si vienen datos que pudieran ser dudosos, digamos, los verificamos, ¿no? Directamente en las fuentes o con fuentes secundarias, y si la nota está incompleta por alguna razón, pues se regresa, ¿no? En ese sentido es muy parecido a un periódico, pero tenemos un problema de urgencia, ¿no? O sea que nosotros tenemos que ser más rápidos que todos, porque finalmente todos dependen, o muchos dependen de la información que nosotros les mandemos. Entonces, en ese sentido, digamos, estamos justo, es la administración que recién empieza en la agencia, está tratando de construir mecanismos y procesos informativos que la hagan mucho más eficiente, ¿no? Porque nosotros nos llegamos a encontrar esta nueva administración que recién tiene un mes, digamos, se ha llegado a encontrar con inercias de trabajo que tienen muchos años. Entonces, no es simplemente, no se puede hacer una intervención, digamos,
En ningún lado, ¿eh? O sea, yo he participado en la reestructuración de por lo menos 3 redacciones, esta sería la 4ª redacción en la que intervengo en ese sentido. Y lo primero que tienes que tener muy claro es un diagnóstico de cuáles son los problemas a los que te estás enfrentando. Es decir, primero tenemos que saber exactamente en dónde están los problemas, si es un problema de personas o si es un problema de procesos. Normalmente es un problema de procesos. Las personas somos muy... nos adaptamos a las situaciones, ¿no? Por eso hemos evolucionado esta especie. Entonces, normalmente son los procesos los que están mal. La administración anterior, digamos, tomó medidas, o las administraciones anteriores, sin entrar en detalles porque no los conozco, tomaron medidas que fueron haciendo poco eficiente y generándole poca capacidad de respuesta a la agencia. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es diagnosticar o encontrar exactamente esos lugares que se han convertido como en atorones o como en represas de la información, le llamaría yo, ¿no? Que la tapan, que la detienen, para tratar de desatorarlas, ¿no? Pero únicamente generando nuevos procesos. Para eso primero hay que encontrarlos y en eso estamos. En realidad llevamos demasiado poco tiempo como para decir vamos a tomar tal o cual medida, porque ni siquiera la tenemos del todo clara hasta que no tengamos claro el diagnóstico. Estos procesos de diagnóstico, digamos, diagnóstico e implementación de nuevos procesos suelen llevar entre 2 y 3 meses, normalmente en una reestructura de redacción. Estamos en la etapa inicial que dura entre mes y mes y medio. Digamos, vamos como a la mitad de la primera etapa. No de nuestro, digamos, esta dirección editorial y el director general hasta ahorita, y yo creo que así se va a mantener, no ha recibido una indicación en ese sentido, es decir, nadie nos ha tirado línea, ¿no? Y en ese sentido puedo decirte con toda tranquilidad y seguridad que no la hay. Que sí hay la obligación como periodistas de hacer periodismo, y eso es un poco complicado de entender. Muchas veces el periodismo se ha vuelto un asunto de golpea y espera la reacción, ¿no? Y nosotros tendríamos que tener, o tenemos que tener la capacidad, por la responsabilidad que tenemos, de traer el golpe y la reacción en un solo paquete, por decirlo de manera coloquial. Es decir, necesitamos tener información muy bien equilibrada cuando se trate de conflictos. No toda la información es de conflictos, es decir, ahí, tú lo sabes muy bien, hay información que por sí sola es información, una investigación, digamos, de salud, que es algo que conoces, pero científica en términos estrictos. Mira, anoche fuimos a cubrir el relanzamiento del Observatorio Milimétrico de Puebla. No necesitamos equilibrar la información en ningún sentido, porque por sí solo es un evento noticioso. Pero cuando hay partes en conflicto, que en política se da mucho, pero también en negocios y también en deportes, ¿no? En estas fuentes que pueden ser muy atractivas, pero también muy conflictivas, nuestra obligación es equilibrarla, ¿no? Por supuesto, estar seguros de que lo que estamos informando es cierto, y después equilibrar la información.